días. Buenos días. Les saludamos desde el Instituto de la Ingeniería de España, bueno, desde casa, pero soy colaborador del Instituto de la Ingeniería de España, y darles la bienvenida y el agradecimiento por participar en estas jornadas que tienen como objetivo animar a los alumnos de secundaria, bachiller y formación profesional, animarles a estudiar ingeniería. Las personas que van a intervenir, a las cuales agradecemos también mucho su participación, Miriam, Estefanía y Virginia, les van a contar pues un poco su experiencia, tanto como alumnos a la hora de tomar su decisión, como alumnas, como cuando ahora ya están en el ámbito laboral, pues cómo, en qué consiste su actividad, en qué consiste su trabajo, todo aquello que anime a los alumnos a decidir por una carrera que hoy día están muy bien valoradas, las ingenierías, que aunque son a veces un poquito duras, pero luego al final merecen la pena. Sin más, yo les dejo con Virginia. Virginia, tomas el control del programa y vamos, del programa de la videoconferencia. Y muchísimas gracias de nuevo a los centros participantes y a Virginia, Estefanía y Miriam. Adelante, Virginia. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, hola a todos. Soy Virginia Álvarez Acevedo. A lo mejor ya os suena mi nombre y es que es el segundo año que participo en este programa de charlas vocacionales de ingeniería. Es un placer para mí que el Instituto de Ingeniería de España cuente conmigo de nuevo para esta iniciativa. Estoy encantada de estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, como ya comenté el año pasado, cuando me propusieron participar en esta iniciativa hace ya un tiempo, a mediados del 2022, tengo que admitir que no lo dudé un minuto. Acepté de inmediato por dos razones fundamentales. La primera es porque, retrocediendo en el tiempo, a mí me hubiera encantado recibir una presentación de este tipo, cuando era de vuestra edad y estaba en ese punto de decidir hacia dónde dirigirme. Y la segunda es porque creo que resulta muy gratificante para los que estamos hoy aquí mirar atrás y observar el camino recorrido, contar nuestra experiencia y si esto os ayuda a enfocaros hacia este maravilloso mundo de la ingeniería naval, pues muchísimo mejor. A diferencia del año pasado, mi introducción en esta ocasión va a ser más corta, pues este año yo también comentaré un poco más en detalle mi experiencia como tercera ponente de la videoconferencia. Y ya, sin enrollarme más, comenzamos. Bueno, nuestra charla se titula La ingeniería naval en el siglo XXI, ciudades, cruceros. Paso a presentaros a las ponentes. Bueno, la primera ponente es Miriam Terceño, ingeniero naval y oceánico por la Politécnica de Madrid. Miriam se define como una persona ordenada, de mente muy ingenieril y en ciertos aspectos algo cuadriculada. Amante de la lectura y del ballet clásico, aprovecha los fines de semana para desconectar y hacer una escapadilla siempre que es posible. Cuando quieras, Miriam. Muchas gracias, Virginia. Pues sí, un poco cuadriculada, pero yo creo que me viene por la profesión. Bueno, bromas aparte, como ha dicho Virginia, pues mi nombre es Miriam Terceño, soy ingeniero naval y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy vengo a daros, bueno, por lo menos voy a intentar daros una charla motivacional que os valga para inspiraros, ¿no? Para ver qué es eso de la ingeniería naval. Hoy lo que vamos a ver aquí va a ser muy poquito para todo lo que abarca la ingeniería naval. Y bueno, voy a empezar diciendo cómo decidí de hacer ingeniería naval y bueno, y tanto mi experiencia profesional como la estudiantil, ¿no? Lo primero de todo tengo que deciros que yo siempre he tenido muy, muy, muy claro qué es lo que quería seguir estudiando y que lo que quería seguir estudiando fuesen las ciencias, ¿no? A mí me apasionan las ciencias, la matemática, la biología, la química, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre tiré como a esas ciencias puras, ¿no? Pero es dentro de esas ciencias puras, pues tenía un gran dilema y es que me gustaba todo. Me gustaba lo sanitario y me gustaba la ingeniería y todo eso me viene porque me encanta saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Necesito desengranar cómo funciona todo. ¿Cómo elegir? Pues a mí, al contrario que Virginia, a mí yo sí tuve una ayuda, ¿no? Tanto por parte del instituto como del sistema de coordinación del instituto, como de charlas extras que tuvimos,
tipo aula, que yo no sé si sigue existiendo o no. Bueno, pues nos dieron una visión de lo que había, ¿no? Mi primera toma de decisión fue primero decantarme por una de esas ramas, ¿no? Y la solución, el análisis que hice fue el análisis del tiempo que iba a tardar en alcanzar el objetivo, ¿no? De terminar esa carrera. La sanitaria me gusta muchísimo, pero evidentemente requiere unos años, muchos años de estudio que a mí, bueno, pues no me compensaba para lo que también me gustaba la ingeniería, ¿no? Y entonces ahí me fui hacia la ingeniería. Y dentro de ingeniería, pues ahora había que tomar la segunda decisión. ¿Qué hacer? Pues a mí me gustaba mucho y me sigue gustando todo el tema de motores, mecanismos, cómo funcionan las cosas, etcétera. Y eso me viene, pues de pequeña yo ayudaba a mi padre, que era mecánico, entonces estaba con él ayudándole en todo y el saber eso, como he dicho antes, cómo funcionan las cosas. Entonces, nada, ¿dónde se hacen los motores más grandes? En la ingeniería naval, ¿no? Entonces esa fue mi decisión. ¿Por qué entré en ingeniería naval? Pues aquí veis cómo es un motor de un buque. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, pues puede ser como un edificio de 3 o 4 plantas, ¿no? Ese es un buque, un motor de un buque mercante. Para los que estén un poco más perdidos, que no sepan qué hacer, yo les aconsejaría primero hacer algo que os guste. Va a llevaros más del 50% de vuestra vida, lo que es la vida laboral. Entonces, que tiene que ser algo que os guste, que os apasione. Pero además que os apasione, tenéis que ver y valorar qué salidas tiene y qué oportunidades, ¿vale? Porque nos puede gustar una cosa mucho y luego tener un mercado muy restringido y eso, pues bueno, también va a tener sus problemas. Entonces, para mí la toma de decisión principal es esa, ¿no? Atracción y salida laboral. Deciros, independientemente de lo que estudiéis, bueno, comentar sobre la ingeniería en general. La ingeniería estructura la cabeza, ¿vale? Los ingenieros somos personas que tenemos que tomar decisiones en tiempos generalmente muy cortos, solucionamos temas, con lo cual la ingeniería lo que te vale es eso, para esa estructuración de la mente. Y esa estructuración no vale solo para el mundo de la ingeniería, el mundo de la industria, etcétera, sino para muchos ámbitos dentro de la sociedad. Y por poneros un ejemplo, bueno, pues yo tengo compañeros con los que he estudiado que, bueno, pues que son directores de hospitales, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero esa estructura que te hace, que tenemos los que hemos estudiado ingeniería, te permite estar dentro de muchas áreas. Bueno, pues nada, llegué a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, que está ahí en Moncloa, con mucho esfuerzo, como ha dicho Antonio. O sea, no nos engañemos, cualquier tipo de carrera lleva mucho esfuerzo. Para mí fue un palo inicial porque fue la primera vez que suspendí algo. Entonces, bueno, ahí fue un caos al inicio, pero la verdad es que aprendí mucho, me esforcé mucho y bueno, también conseguí muy buenos amigos, los que tengo, vamos, prácticamente ahora, ¿vale? De la única cosa que me arrepiento de no haber hecho durante la carrera, que se lo aconsejo a todo el mundo, es la realización de un Erasmus, que es un curso completo en el extranjero, ¿vale? Que pueda hacer lo que lo haga, porque te vale no solo para ver, amplias mente, ves otras culturas, etcétera, y sobre todo el inglés, ¿no? El inglés crucial. Yo desde que entré a trabajar en este sector en el año 2005, todo lo he hecho en inglés. Todo es inglés. Entonces, en segunda puntilla es que no debemos dejar al lado el idioma, ¿vale? Una vez acabada la carrera, tardé 8 años en acabarla, porque antes se tardaba, bueno, lo que es la duración de las carreras era mayor, empecé mi vida laboral. Y bueno, cosas de la vida. Nunca he trabajado en eso que me apasionaba, que eran los motores, ¿no? He estado trabajando en otras partes del sector. He estado dentro de lo que es centros de investigación, he estado en astillero, he estado en oficina técnica, etcétera, ¿vale? Aunque no haya trabajado en lo que yo haya querido, creo que he tocado casi todos los ámbitos de la ingeniería, ¿vale? Y creo que ha sido bastante gratificante y satisfactorio. Mi primer trabajo fue en un centro de investigación, es el CEIPAR. El CEIPAR es un centro de investigación que se dedica a realizar ensayos de los buques o artefactos marinos, ¿vale? Principalmente, o la misión principal que tiene el CEIPAR es verificar
la optimización de los buques o de los artefactos para que se consigan las condiciones contractuales del armador, que es el dueño del barco, ¿vale? Principalmente lo que se le pide a un buque es que dé la velocidad, ¿no? Que dé la velocidad con el mínimo consumo, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de cruceros, bueno, pues que sepáis, por ejemplo, que en los cruceros una de las optimizaciones que se hace es analizar unas frecuencias, ¿vale? Hay unas frecuencias que a las personas nos provocan ese mareo, esa náusea, etcétera. Entonces se ensayan los buques con modelos, se optimizan las formas para evitar que se entren en esas frecuencias que nos pongan malos. Y otra cosa, bueno, importante también en este tipo de buques es que son cruceros de lujo donde tú tienes que estar a gusto, ¿no? Los camarotes mejores se encuentran en la popa de buque, pero en la popa también está la hélice, ¿vale? Y la hélice hay veces que tiene un efecto que se llama cavitación, que salen muchas burbujitas que se implosionan, son burbujas de vapor que implosionan y chocan contra el barco en la hélice. Provoca ruido y a la gente no le gusta. Bueno, pues eso se ensaya aquí. Aquí me especialicé yo en hidrodinámica numérica, ¿vale? Y en hidrodinámica numérica aplicada tanto a buque como a hélices y artefactos. Mi segundo trabajo fue en un astillero en Juliana, en Gijón. Yo creo que ha sido de mis mejores trabajos, muy corto, pero de mis mejores trabajos, porque aquí es donde ves dónde está la chicha, ¿no? Tú estás yo estaba en la oficina técnica, aquí se ven los barcos que se están construyendo, tú podías salir, estar ahí, etcétera. Bueno, también fue mi primera salida de casa, ¿no? De casa de mis padres, y bueno, y también coincidí con una de mis mejores amigas allí viviendo. Entonces, fue estupendo. La pena es que por temas políticos hubo que cerrar el astillero y nada, volví a Madrid y volví a la que ha sido, bueno, mi trayectoria más larga, 15 años trabajando en esta empresa y donde he adquirido prácticamente todo el conocimiento. Entré trabajando directamente en offshore, en lo que son las plataformas del petróleo, trabajando para las plataformas de México, preparando bueno, todo el tema de mantenimientos, operaciones, etcétera, así como diseño de plataformas. Y ese diseño de plataformas llevó en paralelo también el diseño de plataformas no para el oil and gas, sino para las energías renovables, de lo que soy especialista desde el año 2008, ¿no? En energías renovables. Si estamos hablando del petróleo y hablamos de cruceros, estos son los cruceros del petróleo, ¿vale? Estos barquitos que veis aquí son floteles, porque cuando nosotros vamos, en una plataforma tiene habilitación, nosotros llamamos habilitación a los espacios que tiene que tener un buque o un artefacto donde se acomoda a la gente, ¿no? Para que viva, tiene su cuarto con su baño, etcétera. Entonces, en una plataforma petrolífera tiene acomodación para gente, pero no la suficiente para todo el mundo que tiene que estar allí, en un pozo petrolífero, ¿vale? Estos floteles, aquí parece pequeño, pero son enormes, ¿vale? Son unas barcazas enormes como una especie de hotel encima, con capacidad, este de aquí tiene capacidad para más de 300 personas, ¿vale? Esto se engancha, se acopla al lado de la plataforma del petróleo, la gente sube por unas pasarelas, entra a la plataforma, trabaja y por la noche duerme ahí. Esto sí estamos hablando de floteles y estos, en el caso de prospección de pozos petrolíferos, hay otros tipos de buques. Este es un well test que se dedica a hacer las pruebas dentro de los pozos y tiene capacidad para habitáculo para 100 personas. Vuelve a ser otro hotel. No son cruceros de lujo, pero son de trabajo. Y bueno, dentro de Seaplace, pues eso, empecé en Oil and Gas, seguí en eólica y dentro de eólica cubrí todo el rango de áreas, ¿no? Parte más técnica, parte más de gestión ya de proyectos, mucho de innovación y de investigación, porque hemos desarrollado tecnologías y ya finalmente más de gestión de personal y de departamentos. Y bueno, este año ha sido cuando el año pasado cambié de trabajo, ¿no? De puesto de trabajo y pasé a lo que estoy ahora, que es Navantia Synergies, donde soy responsable de proyectos del departamento de ingeniería, ¿vale? Y bueno, he vuelto a dar otro giro más en lo que es mi carrera profesional, porque he vuelto a pasar de la parte más técnica de lo que es la energía eólica a la parte ya de construcción, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de lo que son las plataformas eólicas, ¿vale? Aquí tenemos plataformas fijas, esto es una flotante y aquí donde podéis ver tiene una capacidad como si fuera de un estadio de fútbol, ¿no? Es algo
bastante impresionante. Bueno, más imágenes de cómo se hacen los transportes, las instalaciones, etcétera. Tengo que ir rápido porque tenemos un tiempo muy cortito, ¿vale? Es una pequeña pildorilla de lo que puede ser, por ejemplo, la eólica, todo lo que va asociado a cruceros que no son de lujo. Y bueno, yo lo único ya como resumen, agradeceros el estar ahí y primero, que como veis la ingeniería naval es mucho más de lo que parece, no es solo hacer barcos, es muchísimo más. Que elegid algo que os guste, ¿vale? Y algo que os tengáis después un fruto, el inglés, principal y fundamental también. Y bueno, como consejo que doy a todas las personas que han trabajado conmigo, estés donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho, te guste más o te guste menos, aprender, intentar empaparos de todo lo que está a vuestro alrededor, ¿vale? Que aunque penséis que no os va a servir, os va a servir en el futuro. Y a la hora de estudiar, bueno, no desfallezcáis, que al final todo es duro y va a ser duro, pero todo se consigue, lo hemos conseguido todos y vosotros más. Así que nada, muchísimas gracias por su atención y nos vemos luego. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante. Bueno, os presento a la segunda ponente, Estefanía Moral. Estefanía se define como una persona extrovertida y familiar. Aunque vive en Cádiz, visita su tierra natal, Segovia, siempre que puede. Persona animada donde las haya, es una apasionada de la vida social compartida en una buena mesa, algo que hace siempre que su ajetreada vida de madre de familia de 2 pequeños se lo permite. Cuando quieras, Estefanía. Muy buenas. No sé si estoy compartiendo pantalla. No, no se ve la presentación, no. Pues es que ves, no me deja lo de compartir, se me queda así. No me deja apretar, digo, compartir el audio del sistema. Abajo pone compartir, pero está lo típico que no me deja, Virginia. Vale, si quieres intento compartir yo, a ver, la tuya. Pues casi sí, como al menos tienes la presentación, Sí. el último vídeo. Sí. Voy a intentarlo. Es que estoy dando a compartir y no veo la manera. Vale, un momento. Bueno, por cierto, en la presentación se me ha olvidado comentar que Estefanía también es ingeniero naval y oceánico por la Politécnica de Madrid, como Miriam. Un momento. ¿Puedes, Virginia? A mí tampoco me deja compartir. Claro, es que se pone... Miguel, ¿puedes Ah, ayudarme? no, ya puedo. Creo que tienes que seleccionarla. Cuando le das a compartir, selecciona lo que quieres compartir. Selecciona. Vale, arriba, en pantalla o ventana. Puede ser. Ahora ya sí, quizá. Ya, ahora. ya. Pues Ahora, ahí está. estupendo. Ponla si quieres en modo presentación. Ahí está. Vale, ya la Sí. vemos. Bueno, pues cuando quieras, Estefanía. Vale, pues... Vale, bueno, pues nada, como os ha comentado Virginia, soy también ingeniera naval y oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid. Comentar que mi presentación va a ser muy personal y básicamente es un álbum de fotos y que voy a contar quizá una parte que, bueno, que no se suele ver muy a menudo. Comentar también que de las ponentes, una cosa buena que he sacado de mis estudios y de mi carrera profesional es que Miriam concretamente es de mis mejores amigas desde que inicié la carrera y Virginia desde que inicié mi etapa profesional. O sea que, bueno, de momento ya he sacado 2 cosas buenas de mis estudios y de mi carrera profesional. Entonces, bueno, aquí he puesto brevemente, bueno, yo quiero daros una perspectiva de por qué yo estudié ingeniería naval muy breve y diferente a la que suele dar todo el mundo, pero creo que muchos vais a estar en mi situación y mucha gente lo está. Cuando hay que elegir carrera se tienen 17 o 18 años
y una manera de elegirlas por descarte, ¿no? O sea, a mí también me gustaban las ciencias, tenía clara que la rama iba a ser la de las matemáticas, la física, el dibujo técnico y esas cosas, pero a partir de ahí, sinceramente, no lo tenía claro. Creo que con 17 o 18 años no se tienen claras muchas cosas. A veces ni con 40 ni con 50. Entonces, bueno, por descarte, teniendo en cuenta que el tema naval me atraía y que me iba a llegar la nota, que entiendo que es algo que sopesáis también muchos, pues elegí esta carrera, pero no es algo que me venga ni desde pequeña, ni de familia, ni nada por el estilo. Entonces, no os preocupéis si no lo tenéis al 100% claro, porque yo creo que, bueno, que la manera de elegir por, bueno, me gusta esto y esto no me gusta, es válida y lo que hay que hacer es empezarlo con ganas, seguir ese camino y el tiempo lo dirá. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la carrera. Mi vida profesional, pues empezó en Navalgijón, en un astillero pequeñito vecino a ese que ha comentado Miriam, a Juliana, en Gijón, como asistente al director de proyecto, y ya desde el principio entré en materia de estar ahí a pie de construcción de barco, unos portacontenedores, y entre medias pues disfrutando mucho de la vida social que me aportaba el astillero y la ciudad de Gijón con 27, 28 años. Entonces, bueno, a partir de ahí, también por temas políticos, como comentaba Miriam, el astillero cerró y iba a cerrar, y yo decidí irme a Londres, pues por el tema del idioma que hemos comentado. Es que en nuestra época, cuando empezábamos y acabábamos la carrera, el inglés no estaba tan implementado en los estudios, en los colegios y ni siquiera a nivel particular, por desgracia. Entonces, bueno, pues yo me tomé un bypass para irme a Londres con mi compañera de proyecto y, bueno, mejoré algo el inglés. A mi vuelta, por circunstancias, hice una pequeña beca en el canal de ensayos de hidrodinámicos, en el CEIPAR, también donde Miriam estuvo, pero lo mío fue una experiencia muy, muy corta. Y luego ya empecé a trabajar en Navantia Ferrol, con la empresa Alta, en temas de gestión de riesgos, de planificación, con proyectos para la Armada Australiana y demás. Ahí se empezó a pagar un poco el trabajo. Este negocio es cíclico, hay que estar preparado también para eso. Este negocio tiene repuntes de trabajo y valles, y se empezó a pagar el trabajo y decidimos irnos yo y mi pareja a Holanda, que es la experiencia que os voy a contar. Al ser mi experiencia en el extranjero, hemos pensado que es la que yo os podía contar. Y allí estuve, de hecho, 4 años muy intensos de gerente de programa en Damen, una de las empresas más importantes del sector naval del mundo, ¿vale? Tiene 12.000 empleados, 40 astilleros por todo el mundo y abarca todos los sectores y disciplinas que se puede abarcar en el mundo naval, de todo tipo de construcciones, de reparaciones y demás. Por circunstancias personales decidimos volver ya a España después de 5 años allí, yo y mi pareja. Tuvimos a nuestra primera hija en Holanda, y ya cuando volvimos aquí, pues estuve un año haciendo desarrollo de negocio con una empresa de ingeniería aquí en Bahía de Cádiz, donde nos instalamos, y en el 2019 empecé a trabajar en mi actual rol, que es en Navantia Puerto Real, como responsable de compras de buques de la Armada. Y mi pareja también trabaja en la parte de Synergies, aquí en este mismo astillero, y en la parte que también trabaja ahora Miriam, en Bahía de Cádiz. Bueno, como os decía, yo me voy a centrar un poco y de manera muy personal, simplemente enseñándoos un álbum de fotos de mi experiencia en el extranjero. Los 4 años que viví, mi pareja 5 y yo 4, que viví en Holanda, concretamente en Rotterdam, y que trabajé, como digo, en Damen. Empresa pionera donde las haya en la construcción naval. Por resumir mucho, tuve, vamos a decir, 2 clientes principales esos años como gerente de programa. Uno fue la Armada de Bahamas y otro fue la de Venezuela. Para las Bahamas hicimos 4 barcos que se llaman patrulleras, eran patrulleras,
que se llaman Patrulleras Damen Estándar 4207. Allí los barcos se nombraban tan sencillamente como que 4207 significaba 42 la eslora o largo del barco y el 7 el ancho o la manga del barco. Y luego otros, para la Armada venezolana, otros 5 proyectos de 5 patrulleras de 50 metros y otros 5 proyectos de 5 patrulleras de 42 metros. La particularidad, en resumen, es que para la Armada de Bahamas todo se desarrolló en Holanda, donde yo trabajaba, en la central de Damen, que es en un pueblo de Holanda, pero los proyectos para Venezuela yo los tenía repartidos entre el astillero de Holanda, uno de los astilleros de Holanda, y 3 astilleros de Vietnam, en 2 ciudades diferentes. Vietnam, nada más y nada menos. Las ciudades se llamaban Da Nang, Haiphong, en fin, y teníamos allí pues diferentes equipos de personas y demás. Eso me obligó a vivir en Holanda, pero aproximadamente durante 3 años de mi estancia de Holanda, cada mes y medio, máximo 2 meses, yo viajaba una semana a Vietnam, lo cual es agotador, pero bueno, apasionante. A ver, primero os quiero... Esta foto es una foto que nos hacían cuando acabamos un barco. Voy a empezar la casa por el tejado, pero son las fotos más bonitas. Cuando acabamos un barco se sale a pruebas de mar, a probar el barco literalmente. Y una de las cosas que se hacía allí en Damen era, por supuesto, contratar un helicóptero y nos hacía este tipo de fotos. Yo iba dentro de este barco, esta foto, yo iba dentro de este barco, yo había gestionado todas esas pruebas de mar durante 2 días navegando, había contratado ese helicóptero y nos estaba haciendo esas fotos. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea del entorno que yo vivía, ¿no? Ya os he dicho que iba a ser una explicación muy personal y un álbum de fotos real, hecho por mí o contratado por mí, ¿no? Entonces, este concretamente, Arthur de Orjana, era el primer barco de esa serie de 4 barcos que hicimos para la Armada de las Bahamas. Esta es otra foto muy bonita. Y este era el último. Las 2 anteriores eran el primer barco y este era el último. Esta foto es muy significativa porque aquí pasamos por Rotterdam Capital. Este puente se llama el Erasmus Bridge, y es como, pues no sé cómo explicar, como la Giralda en Sevilla, como el Palacio Real en Madrid. Entonces este es digamos, un perfil de Rotterdam y de Holanda muy famoso, y en las pruebas de mar yo navegaba atravesando ese puente, ¿no? Entonces, bueno, hacía apasionante la experiencia. Esta es otra foto de esas. Quería ponerla, esta y otras que van a venir, para que vierais. Aquí estoy yo, no sé si se me ve, bueno, de hecho se me ve, creo, porque soy la única mujer de todo el grupo en ese momento. Esta quería mostrarla para que os hagáis una idea de lo mismo, de que me aportó ese momento profesional, y que como todo trabajo hay que hacerlo en equipo. Y que al final lo más importante para mí de un trabajo, por suerte o por desgracia, no acaba siendo lo que estás haciendo puramente en el trabajo, sino de quién te rodeas. El que tu día a día en el trabajo sea maravilloso o sea peor, la verdad que es súper importante de quién te rodeas y cómo formes ese equipo, ¿vale? Y estas fotos, pues quería ponerlas un poco para eso, y para que vierais también mi experiencia en el extranjero, la mezcla cultural y de nacionalidades que había, ¿no? Aquí está pues holandeses, yo que era española. Bueno, aquí quiero enlazar también un poco, en estas fotos ya me veis muy feliz, pero la experiencia en el extranjero, por supuesto, tiene unos comienzos duros, pues de que no hablas el idioma, de que de alguna manera yo llegué de gerente de programa a un grupo de 20 gerentes de programas holandeses, y yo era en ese momento la única mujer, la única española, en fin, a ver, de primeras era un bicho raro. Pero creo que haciendo, pues trabajando con esfuerzo y haciendo ese grupo al que me refiero que hay que hacer, pues te vas ganando tu sitio y a la gente hasta que ya eres
uno más del grupo. Esta es otra foto preciosa, pero ya insisto mucho en este tema porque, bueno, porque, como os podéis imaginar, saqué grandes amigos de esas experiencias, entre otras cosas porque nos pasábamos 2 días enteros navegando en un barco de 40 o 50 metros y mucho más que, aparte de realizar las pruebas de mar, pues hablando los unos con los otros. Aquí, aparte del salto cultural, se ve el salto generacional, ¿no? Estaba yo, que tenía 30 y tantos años, y estaba el jefe de máquinas y el capitán, que tenían más de 60. Entonces, lo que a mí me aportaba, el conocimiento que me aportaban esas personas, pues era brutal. Cuando ya acabó todas esas pruebas de mar, se entregó a la Armada venezolana esos barcos, y a estas fotos os las pongo porque, bueno, pues había esos actos de alguna manera institucionales. La gente que hay en esa foto es gente muy importante de la Armada y política de las Bahamas en ese momento, y para mí también fue pues una experiencia espectacular poder entregarles yo como gerente de programa esos barcos. Aquí estoy entregando a la persona que había sido responsable por parte de Bahamas de la recepción de esos barcos. Habíamos tenido tantas vivencias que, como veis, lo que le estaba entregando era un collage de fotos de las vivencias de ese par de años. Y bueno, ya os he dicho que iba a ser una exposición como muy personal. A mí todo esto, aparte de que eran muchas horas de trabajo, pues estaba teniendo unas vivencias personales a nivel cultural y a nivel personal, viviendo en el extranjero y mezclándome con gente de Bahamas, de Venezuela, de Holanda, de tal, pues muy gorda. Estas fotos son ya de Vietnam. Este es el proyecto de Vietnam para la Armada venezolana. Este era el barco de 50 metros, para que vierais. Aquí el barco se acababa de acabar el casco, digamos, y bueno, y aquí había que terminarlo para luego llegar también a esas otras pruebas de mar. Aquí lo que os quería mostrar es que previas a esas entregas hay mucho trabajo en el que hay que ponerse el casco, el mono, entrar en el doble fondo de un barco. En fin, os quería mostrar mucho que esa parte de mi vida profesional no fue mover papeles en un escritorio delante de un ordenador solamente, que es como, bueno, es parte del trabajo y como acaba todo el mundo, pero que sí que hay una parte de la profesión en la que sí que estás en el barro, en la que sí que estás en el barco, en la que sí que se materializa todo eso tan bonito para lo que has estudiado y trabajado. Aquí, de hecho, estoy con el mono, estoy encima del barco, también con parte del equipo del cliente, de la Armada venezolana, en este caso. De nuevo, foto de equipo con un montón de vietnamitas. Como veis, aquí había holandeses, vietnamitas, venezolanos y yo española. Os podéis imaginar las sesiones de trabajo, incluso de trabajo y de placer que teníamos con esos, insisto, esos saltos generacionales, esos saltos idiomáticos, ¿no? Del idioma. Parece el chiste, ¿no? Se sientan a cenar una española, 2 vietnamitas, un holandés y 3 venezolanos. Pues así eran las reuniones, así era el trabajo, así era todo. Esta foto, que les ha hecho mucha gracia a mis compañeras, a Virginia y tal, pero de nuevo quiero hacer hincapié en lo que se aprende y en las diferencias culturales. Esta foto, que parece surrealista, pues es la ceremonia que se hacía en Vietnam, concretamente en Da Nang, en la puesta de quilla de uno de los barcos. La puesta de quilla es cuando está fabricado el primer bloque y se va a seguir montando el barco. Es un contraste absoluto con lo que es una puesta de quilla aquí, concretamente en Navantia, para la Armada Española. Es un acto muy, muy solemne, muy serio, con autoridades. En Vietnam también, pero todo ese acto está acompañada de este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, el tema que os quiero vender del extranjero y de mi experiencia en el extranjero es lo que te abre la mente y las miras a las maneras tan diferentes que hay de hacer las cosas en todo el mundo, ¿no? Aquí, esa era la puesta de quilla, este era el bloque, también con las autoridades, había confeti por el suelo, en fin, y aquí nos estábamos haciendo, después de la actuación y todo eso, pues la foto de grupo.
Por último, porque no me puedo tampoco enrollar más, esto era de nuevo ya en pruebas de mar, ese barco que habéis visto llega a su fin y nos vamos a pruebas de mar de nuevo a navegar. Y en este caso es que lo que hay detrás es la bahía de Halong en Vietnam, un sitio al que aquí la gente lo conoce porque va mucha gente de vacaciones y de viaje de novios. Pues yo fui a probar el barco de pruebas de mar por trabajo, 3 días navegando, casi sin dormir. Y aparte, bueno, una anécdota, ya os he dicho que iba a ser muy personal la exposición. Pongo esta foto mía como colofón en esas pruebas de mar en la bahía de Jalón, que no es mi mejor foto, tengo una cara de agotamiento horrible por esas pruebas de mar, pero aparte, y sin que nadie lo supiera en ese entorno laboral, pues en esta foto estaba embarazada de un par de meses de mi hija mayor y también acababa de fallecer mi padre. Quiero decir que ya os he dicho que iba a ser una exposición muy personal, que a veces hay que afrontar el trabajo con unas circunstancias personales pues muy particulares. Ya os digo, cuando me enteré, cuando me sucedió esa historia y aparte me quedé embarazada, pues yo al mes tenía que estar navegando en Vietnam. Y así lo hice, así lo hice. Entonces, bueno, esta foto para mí es muy significativa porque, ya os digo, no lo sabía nadie, pero rondaba la foto esas dos circunstancias. Y nada, y de hecho os iba a poner el último vídeo, no sé si sigo compartiendo, creo que sí, que en esas mismas pruebas de mar, pues embarazada, insisto, estaba navegando en el rig que se llama, que es el barquito que va dentro del otro barquito. Fanny, creo que no se ve el vídeo, ¿eh? No se ¿Ese está no se viendo. ve? No, se ha quedado la presentación. Vale, pues Para espera. ver el vídeo, no Claro, sé, nos para has ver el dicho vídeo antes, tengo ¿no? que... Sí, Espera, había que vuelvo a hacerlo de otra compartir. manera. Decirme ahora si se va a ver. Sí, sí se ve, se ve. Compartir sonido también. De nuevo, bueno, nada, quería mostrar que, bueno, pues que todo eso que parece que no existe, que es ir en el barco, navegar, meterte en un doble fondo, estar en medio de Vietnam, etcétera, pues que existe y que puede ser parte de la profesión y que evidentemente pues creo que las fotos han hablado por sí solas de lo que fue esa experiencia mía en el extranjero, por todo, por aprender de culturas, por el idioma, que también, por supuesto, fue un aprendizaje del idioma increíble y todo lo que implica esa experiencia. Y por mi parte está. Muy bien. Muchas gracias, Estefanía. Súper interesante, la verdad, ambas experiencias. Y nada, bueno, pues ahora me toca a mí, que soy la tercera ponente. Como os he dicho al principio, soy Virginia Álvarez Acevedo, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid, a diferencia de mis compañeras que, como hemos comentado, son ingenieros navales. Pero llevo vinculada al mundo naval, bueno, pues casi 18 años. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco mis experiencias, ¿no? en este mundo. Bueno, como presentación así en los aspectos personales, bueno, a mí me encanta viajar, lo sabe todo el mundo, sobre todo si es a sitios pues con una cultura muy distinta. Asia, ahora cuando hablaba Fanny de Asia, tal, sitios como Vietnam, Camboya, bueno, todo eso me apasiona. Y luego pues soy muy cinéfila, me encanta el cine. Mi padre, eso me viene un poco por vía paterna, mi padre es un gran cinéfilo y conocedor de este arte y bueno, pues gracias a él yo también me empecé a meter un poco en ese mundo. Bueno, voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver si puedo. Vale, yo creo que sí. ¿La veis? Sí. Vale. Bien. Bueno, pues
como hemos dicho, se titula, bueno, Ingeniería Naval en el siglo XXI, ciudades cruceros. Vale, ¿quién soy yo? Bueno, empieza un poco también de manera personal la presentación, como comentaba Estefanía, y bueno, pues yo he decidido hablar un poco de mi origen, ¿no? Soy de Ferrol, gallega, pero bueno, vine a Madrid con 7 años. Nací en Ferrol porque mi padre, que es ingeniero naval, pues estuvo trabajando allí varios años. Bueno, pues en este transcurso de tiempo nacimos mi hermana y yo. Educación escolar. Siempre hablo de los colegios donde he estudiado porque siempre digo que, bueno, el haber estado en varios colegios, en este caso en 4, como veis, me influyó un poco en mi manera de ser y en lo que soy hoy. Es cierto que cuando, bueno, pues a mí me fueron cambiando de colegio por circunstancias de la vida, como os he dicho, nací en Ferrol, luego primero fue en Ferrol, luego pasé a Madrid, en Madrid luego me cambié a otro, es decir, pero cuando ocurría a mí no es algo que me gustase, evidentemente, ¿no? Porque era cambiar de amistades, pero es cierto que con el paso del tiempo me he dado cuenta que ha influido mucho, ¿no? Esos cambios en mi manera de ser, ¿no? Me ha creado una personalidad como muy adaptable al cambio y preparada para enfrentarse a nuevas situaciones. Y creo que eso es una de las características que más me define hoy en día. Bueno, ahí ya yendo al último colegio, ¿no? Al Calasancio, que es donde cursé bachillerato y COU, ahí tenéis la Orla. Era, bueno, pues un colegio muy, muy orientado a ciencias. Mis padres son ambos de ciencias, él es ingeniero naval, ella es licenciada en químicas y bueno, pues desde pequeñas, tanto a mi hermana como a mí, pues nos instauraron mucho el tema de las ciencias, ¿no? Como amantes de las ciencias, nos ayudaban mucho en física, matemáticas, cuando teníamos dudas, o sea, respiraba un ambiente muy, muy de ciencias en casa y eso es cierto, pues que al final entre eso y que me gustaba bastante, ¿no? Pues sí que noté enseguida que era un poco la rama a la que me quería dirigir. Y bueno, pues en el momento de elegir, era el año 98, ya tenía claro que quería una ingeniería, pero no sabía muy bien cuál. Había varias opciones. En aquel momento es que estaba había un boom tecnológico muy fuerte y se hablaba mucho de la ingeniería de telecomunicaciones. Para mí era un mundo distinto, ¿no? Porque no, bueno, pues era algo nuevo. Pedían una nota muy alta, cosa que también para mí era un poco un reto, ¿no? Porque, bueno, estaba acostumbrada a sacar muy buenas calificaciones en el colegio. Decían que era una carrera con muchísimo futuro, que había muchísimo trabajo. Bueno, al final opté por ello, es lo primero que puse en la lista. Como segunda opción puse industriales y como tercera opción puse navales. No sabía si iba a entrar en Teleco porque pedían una nota muy alta. Actualmente ha bajado, pero en mi época pedían una nota muy alta y el corte variaba cada año y yo viendo un poco el listado de notas, pues había años que entraba y otros que no, ¿no? Una vez que ya tuve clara cuál era mi nota después de la selectividad. Así que esos días de espera pues fueron interesantes. Bueno, finalmente entré. Entré sobrándome centésimas, pero es cierto que siempre pienso que si finalmente no hubiera entrado, hubiera estudiado industriales. Y es cierto que para mí la ingeniería industrial es de las mejores ingenierías que hay porque es muy, muy transversal, ¿no? Toca muchos palos y bueno, pues hubiera sido muy buena opción y bueno, ahora os contaré, pero actualmente estoy en mi trabajo actual estoy bastante orientada a la parte industrial. Entonces, ¿por qué estudio una ingeniería? Bueno, pues lo que os he contado, ¿no? Tenía muy claro que me gustaban las ciencias. Al final estaba en un colegio que impulsaba mucho eso. Me notaba, ¿no? Que todo siempre me habían atraído mucho más, ¿no? Esa parte, pues que a lo mejor otras asignaturas como la literatura, la filosofía y bueno. Pues mi padre era ingeniero y es cierto que siempre, bueno, es ingeniero, y es cierto que todavía, vamos, que nos instauraba mucho, ¿no? Pues esa manera de pensar, porque, bueno, ahora lo comentaré un poco lo que es la carrera, ¿no? Pero creo que en una ingeniería, pues a lo que te ayudan es a saber solucionar problemas, ¿no? Te crean una mente, como ha dicho antes Miriam, pues muy estructurada a poder solucionar problemas. Y al final es como una profesión como muy, muy multidisciplinar.
Ahí, bueno, pues fotos de mi escuela, ¿no? La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, la ESIT, donde comencé en el 98 y terminé en el 2005. A ver, yo estudié un plan de estudios que no es el actual, claro. El plan de estudios era el 94, ¿vale? Eran 5 cursos con 12, 14 asignaturas por curso, dependiendo de un poco si cogías optativas, no cogías. La especialidad que cogí fue comunicaciones. Había 3 especialidades: comunicaciones, telemática y electrónica. La parte de telemática estaba muy orientada a programación, ordenadores, bueno, un poco pues parecido a la ingeniería informática, ¿no? Y es cierto que eso a mí me atraía menos, aparte de programación y demás. Y luego la parte electrónica es que era la que tenía menos salidas. La cogía un 10%, no menos, un 5% de los estudiantes solamente, y tenía menos salidas, y aparte también es cierto que a mí me atraía menos, ¿no? La parte de electrónica, las asignaturas de electrónica, los laboratorios de electrónica, que además no se me habían dado muy bien. Bueno, al final me metí en comunicaciones, que era lo que cogía el 80% de los estudiantes que estábamos allí, lo que tenía más salidas, ¿no? Y la parte que más me llamaba. Y luego la rama que cogí fue bioingeniería, que es curioso porque, bueno, es una rama que un poco se estudia pues, telecomunicaciones orientadas a la medicina, ¿no? Mi hermana, bueno, estudiaba medicina, y es cierto que el mundo de la medicina lo teníamos así en casa como bastante presente, ¿no? No solo cuando ella estudió, sino también luego cuando empezó a hacer guardias, ¿no? Cuando hizo el MIR, entonces, bueno, pues lo teníamos muy presente, ¿no? Entonces yo al ver esta especialidad es cierto que me llamó la atención, fue muy bonita. Pero es cierto bueno, que luego ahora os hablaré de mi vida laboral y veréis pues que no transcurrió por ahí, ¿no? Es cierto que tenéis que pensar que estudiaréis una ingeniería, si os animáis a estudiar una ingeniería, que por supuesto es lo que recomendamos. Pensad también que a lo que os dediquéis en el futuro no tiene muchas veces a lo mejor que estar relacionado finalmente con lo que habéis estudiado, ¿no? Mis compañeros de la carrera, pues hay muchos que están metidos en banca, hay otros pues que están metidos en Telefónica, hay gente pues, que al final pues opta por hacer una oposición. Es decir, creo que es interesante decir que una ingeniería te ayuda a saber razonar y a saber solucionar problemas, te estructura mucho la mente, te la abre mucho la mente, y es cierto que al final, pues bueno, te puedes dedicar a muchas cosas siendo ingeniero, a muchos campos. No tienes por qué tirar por un campo técnico si no es especialmente lo que te gusta, ¿no? Bueno, el 30 de septiembre del 2005 leí mi proyecto fin de carrera y bueno, pues tengo que decir que todavía a día de hoy creo que es uno de los días más felices de mi vida, porque, bueno, fue un camino muy duro el de la carrera, era muy difícil, lo pasé mal, al final había un nivel allí muy alto, la gente era bastante buena y, bueno, pues al final es cierto que son años muy duros, pero merece la pena, os lo puedo asegurar. Tienes una carta de presentación para el mundo laboral buena, y a partir de ahí, pues muchas posibilidades, ¿no? Bueno, yo lo recuerdo, haciendo esta presentación he recordado bastante ese 30 de septiembre del 2005, que fue un día que me dije, ahí empieza todo, ¿no? Bueno, ahora voy a empezar a hablar de mi experiencia profesional, que se divide en 3 partes. Lo primero que hice fue una beca en Siemens. Fueron 4 meses, no era Siemens exactamente, era una filial de Siemens, ¿vale? No era exactamente la matriz Siemens. Y ahí, bueno, pues estuve un poco, tenía que ver con la parte de bioingeniería que yo había hecho. Era, bueno, pues testear programas informáticos de hospitales para historias clínicas de pacientes. Entonces, bueno, era una labor muy de testear, ¿no? De lo que llaman el testing, pruebas. Siguiendo una serie de protocolos, pues ver un poco los fallos que se producían en los programas y demás. Para una beca estaba bien porque, bueno, pues era mi primera inclusión en el mundo laboral y bueno, pues estaba bien, pero bueno, enseguida me di cuenta de
de que realmente, bueno, a los pocos meses de estar, ¿no? Estuve 4, sí, yo quería un poco ya pues, ver más cosas, tal, y un trabajo muy mecánico. Y bueno, me cambié a MediaWeb Platform, que es una empresa que ya no existe, desapareció hace muchos años, y era una empresa pequeña, éramos 7 personas. Es decir, el jefe y el dueño de la empresa y 6 más. La experiencia en esta empresa en la que estuve 7 meses fue impresionante porque en las empresas tan pequeñas del sector privado, uno lo hace todo. Es decir, eres ingeniero, eres secretaria, eres informático, eres comercial, tú lo haces todo. Se te estropea el ordenador y te lo tienes que arreglar tú. Es decir, te dan una cancha y te desbravas, como digo yo coloquialmente, y eso es cierto que a mí me hacía falta. Me hacía falta porque yo en ese momento tenía 26 años y bueno, pues hombre, era joven y tal, pero bueno, ya era momento un poco de desbravarse, ¿no? De empezar como he dicho al principio, solucionar problemas, ¿no? Y los 7 meses que estuve aquí tuvimos muchos problemas. O sea, teníamos problemas cada 2 por 3. Bueno, era una empresa, no lo he dicho, que se dedicaba a la retransmisión, al streaming de contenido multimedia por Internet. Y bueno, pues era muy relacionado con telecomunicaciones y demás. Y bueno, pues era buscarte mucho la vida, ¿no? Y bueno, siempre agradeceré este periodo porque significó bastante. Y luego ya en 2006 pues ya entré en lo que es Navantia, ¿no? Navantia es la empresa en la que todavía sigo después de 18 años y bueno, pues es una empresa pública en el sector de la construcción naval y bueno, pues hay algunas fotos de mis experiencias. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, así que voy a correr, ¿vale? Porque veo que son y 22. Entonces, bueno, etapas de ingeniería, etapas en la vida profesional. Bueno, pues en Navantia yo identifico 3 etapas, ¿vale? La primera fue en ingeniería, yo entré como teleco que soy en la parte de ingeniería de sistemas de combate en Madrid. Y lo primero que me propusieron hacer es el estudio de buques oceanográficos, ¿no? Los buques oceanográficos, bueno, a mí me interesaban bastante en aquel momento, ¿no? Porque tenían también pues una parte, ¿no? De equipamiento oceanográfico, de estudio del fondo marino, que emitían ondas, estos sistemas que son ecosondas multihaz, ecosondas monohaz. Todo esto, bueno, yo no es que hubiera estudiado en la carrera nada en relación a ello, pero bueno, al ser teleco, digamos que todo el tema de ondas electromagnéticas y demás lo tenía bastante trillado y bueno, pues fue precioso. La verdad, estuve casi un año en ofertas de buques oceanográficos para la Armada venezolana, para la Armada española. La verdad es que, bueno, ahí os he puesto un diagrama, ¿no? De lo que es el sistema de detección, digamos, y de comunicaciones del barco, algunas fotos y bueno, pues fue interesantísimo. Estuve bueno, pues eso, un año aproximadamente. Luego ya entré en lo que es la parte de sistemas de combate más pura y dura, ¿no? Los sistemas de combate de buques navales. A ver, cuando uno es joven, ¿no? Y empiezan a contarle todo esto, ¿no? De sistemas de combate, de buques navales, de buques de guerra. Es cierto que suena un poco a película americana. Como se estará sonando a vosotros ahora, ¿no? Y sí, o sea, yo cuando entré, la verdad es que, bueno, no tenía conocimiento, ¿no? Porque en la carrera había una asignatura de radares, pero que opcional, pero que yo no había cogido, y de cosas de armamento, bueno, detección de blancos, etcétera, no había dado nada y bueno, pues la verdad es que fue interesantísimo comenzar mi etapa en Navantia en este sentido, pero realmente si tengo que destacar una etapa en mi época de sistemas de combate en ingeniería es sin duda la etapa que pasé en el astillero de Ferrol. Entre el año 2007 y 2009 pues estuve desplazada en el astillero de Ferrol. Es un astillero, bueno, pues orientado a toda la parte de construcción y fabricación de fragatas, buques anfibios. Bueno, es uno de los astilleros más potentes que tiene Navantia.
y allí pues estuve, como os digo, pues cerca de 2 años en un proyecto que era para Australia, para la Marina Australiana y, bueno, pues desde la parte de sistemas de combate también, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, si vais a estudiar una ingeniería y en este caso la ingeniería naval, creo que es primordial que estéis un tiempo en un astillero. Y, por supuesto, si puede ser al principio de vuestra carrera profesional, mejor. Es en un astillero donde se conoce el producto, es en un astillero donde más se aprende, donde se ven las entrañas, ¿no? de los productos, de a lo que te dedicas y realmente creo que es sumamente gratificante. Os diría que la parte de producción es claramente la mejor para empezar y bueno, y donde más se aprende, pero bueno, no a todo el mundo le atrae ese mundo y bueno, pues podéis estar también en lo que es oficina técnica o no hace falta empezar en producción, pero sí desde luego en el astillero. Yo esta etapa en el astillero de Ferrol para mí pues fue claramente, vamos, la identifico como de las mejores de mi carrera. Os he puesto ahí un poco las características de los buques, ¿vale? Un poco, pues, eslora, manga, calado, etcétera. Bueno, pues un poco orientativo y estas fotos que veis son fotos de la botadura, ¿vale? De la botadura real a la que asistí en el año 2011 del segundo barco. Eran 2 unidades y bueno, pues como os he dicho, para la Marina Australiana y bueno, una experiencia excepcional. Luego ya la segunda etapa viene ya en el año 2013 cuando me cambié a la parte de comercial, ¿vale? Que es en la que estoy actualmente y cambié en concreto a la parte de comercial de buques militares. A ver, fue un cambio drástico que me propusieron y bueno, yo acepté porque bueno, pues me gustan los retos y creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y bueno, pues pasé un poco a lo que llamamos pues coordinación de ofertas, ¿no? O gestión de ofertas o desarrollo de ofertas. Al final es la coordinación de un equipo de trabajo para el desarrollo de una oferta al cliente. Y entonces, pues bueno, tú tienes que coordinar un equipo de trabajo para sacar adelante pues todos esos documentos que veis ahí, la especificación técnica del buque, documento de precio, plan de gestión del proyecto, planificación. Al final aprendes mucho a lo que es gestionar equipo, ¿no? Y eso es cierto que hoy en día es algo importante, ¿no? Y valorable en cualquier ámbito de trabajo. Estuvo bien, estuve 6 años, como veis ahí, hasta el año 2019, hasta que en el año 2019, bueno, pues decidí un cambio de rumbo, motivado, bueno, pues por llevar ya 12 años en la parte de defensa, como os he dicho, con la primera parte de ingeniería de sistemas de combate y luego la segunda parte en comercial, motivado pues por la necesidad de ver otras cosas, ¿no? Y entonces es cuando me cambié a la dirección comercial de energías verdes. En aquel momento, en el año 19, no tenía un nombre específico, ¿no? Como energía verde. Luego ya en el 21 es cuando se le dio el nombre de Synergies, que es lo que os han hablado mis compañeras Miriam y Estefanía. Bueno, Synergies es la división de Navantia de energías verdes. Ahí os he puesto un poco a qué llamamos energía verde o renovable, ¿no? Y cuál es la diferencia entre una energía renovable y una energía limpia, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Y muchas veces pues no tenemos claro, ¿no? cuáles son las diferencias, ¿no? Entre una y otra. Una energía verde o energía renovable lo llamamos a toda energía limpia, no contaminante, que proceda de fuentes 100% renovables. Y la diferencia entre una energía renovable y una limpia, bueno, es que la energía renovable proviene de recursos inagotables proporcionados por la naturaleza, como puede ser, pues, inagotables, que es, pues, por ejemplo, el viento, por ejemplo, el agua, ¿no? Esas son las fuentes naturales, mientras que la energía limpia es una energía que produce muy poca contaminación, pero no tiene por qué venir de una energía inagotable, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la diferencia, ¿no? Comentárosla y bueno, pues cuáles son las energías verdes o renovables que hay hoy en día, pues las tenéis ahí, energía solar, hidráulica, geotérmica, biomasa y del mar. Yo ahora, bueno, mi puesto actual es, vamos, soy la responsable del Departamento de Gestión de Ofertas e Inteligencia Comercial de Navantia Synergies y bueno, pues estamos muy centrados sobre todo en lo que es la energía eólica, que bueno, pues tenéis ahí una fotillo, ¿no? de unos molinos ahí en el mar.
Y bueno, pues lo que hacemos es la fabricación un poco de las cimentaciones, ¿no? de esos aerogeneradores. Y luego pues también la fabricación de lo que es la subestación eléctrica donde se realiza la transformación. Al final, bueno, el fin es un poco pues proveer de electricidad a todos los hogares que se pueda a través de energías verdes. Podrías ir terminando. Sí, y ya está, justo ya termino. Bueno, gracias por vuestra atención y mucha suerte. Ahí os he puesto un poco una foto de alguien mirando al horizonte, ¿no? Con un gran interrogante y pensando qué me depara el futuro. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, vamos a ver. ¿Nos podéis decir algo sobre las ciudades cruceros? Es decir, ¿qué diferencia estructuralmente y desde el punto de vista de fabricación y desde el punto de vista hay entre un crucero y un barco de guerra, por ejemplo, que en los cuales parece ser que habéis trabajado más directamente? Bueno, no sé si queréis comentar algo, Estefanía o Miriam. Yo te diría, Antonio, que principalmente los estándares, ¿sabes? O sea, la estandarización es distinta. Un buque crucero, ¿sabes? Si nos estamos hablando de ciudad crucero como buque crucero, pues sigue una estandarización civil, unos materiales distintos, una normativa distinta y un buque de defensa pues tiene una reglamentación específica, ¿no? De naval. Yo no he trabajado, vamos, Navantia tiene una división, ¿no? Vamos, una división, sí que se dedicaba antes, ¿no? Hace ya tiempo y bueno, y también hasta hace poco a lo mejor se ofertaban bloques, ¿no? De buques crucero. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero bueno, Fanny, por ejemplo, Estefanía, yo no sé también, pues allí en Damen, ¿no? Sí que había una parte un poco de mundo civil. De mundo civil sí que había. Yo también he trabajado en la parte civil, pero cuando decimos civil fue mi época, por ejemplo, en Naval Gijón, en la que trabajé en portacontenedores, y el resto de mi vida profesional se ha centrado en patrulleras para armadas. O sea, al final un buque es como una ciudad flotante, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Y no lo hemos comentado mucho, pero tiene pues una habilitación y un personal a bordo, o sea, es que realmente sí que es, ¿no? Una ciudad crucero, ¿no? No, Cualquier y buque. además de ciudad crucero, tiene que ser autónoma, ¿no? Lo principal es que el buque es autónomo y tiene que tener todos los servicios, pero la principal diferencia entre esos cruceros o esas floteles que van a los campos de petróleo de la eólica a la de defensa, ¿vale? Es que al final un crucero lo que busca es un confort, ¿no? Busca un confort, o sea, está diseñado para ser confortable al usuario, que es el señor que compra su pasaje, y sin embargo un buque de guerra va enfocado fundamentalmente a velocidad. Tienen que ser buques, por lo general, sobre todo los pequeños, que tengan unas prestaciones de velocidad bastante importantes, sobre todo las patrulleras, alcanzan unas velocidades impresionantes y no tiene esa calidad, aunque los estándares son distintas, esa calidad en la acomodación a los soldados prácticamente no existe, ¿no? Ahí es otro modo, ¿no? Va muy enfocado al combate y a mantener, digamos, a preservar la vida del soldado, ¿no? O de toda la marinería que está dentro del buque, y va enfocado más a eso que a la parte esa de confort que están enfocados los cruceros. Las misiones son tan distintas que los equipos también son muy distintos. O sea, en un crucero lo que llamamos plataforma es lo que tiene más importancia, esa acomodación que dice Miriam, buscada además, de hecho, para el placer y las vacaciones. Y, por ejemplo, en un buque de guerra es muy importante la parte que llamamos pues de eso, de las armas de guerra, de las comunicaciones, etcétera. O sea, lo que no es la plataforma, digamos, del barco, sino los sistemas. Entonces, es muy diferente.
De acuerdo, sí, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de algún alumno o algún profesor que quiera participar? Parece que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam, Estefanía, Virginia, y muchas gracias a los centros que han participado. Esperamos creo que habéis puesto mucha ilusión en enseñarles cómo hay que decidir para elegir una profesión, que como decís, luego puede ir por otros derroteros muy distintos, pero sobre todo, pues eso, ganas de hacer cosas y mucha ilusión en lo que uno se pone a hacer. Eso, aunque luego cueste esfuerzo, pues tiene al final su recompensa. Bueno, nada, muchísimas gracias y hasta otro año, hasta otro momento. Muchas Muchas gracias. gracias, Antonio. Adiós. Muchas Gracias. Gracias a gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias.